Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted en este domingo? Me da mucho gusto saludarle. Soy el pastor Alejandro Varela, en La Paz, Baja California Sur, donde el Señor me tiene radicando. Es para mí un privilegio darle un saludo y una bendición en este día. Sobre todo porque ya estamos llegando al final del mes de noviembre y estoy seguro que el Señor está buscando iniciar una revolución mexicana y bueno, dependiendo del país en el que usted se encuentre, una revolución en su país. Pero creo que debe quedarnos muy claro que toda revolución que Dios inicia va a comenzar primeramente en uno mismo, en usted, en mí, y comienza en el corazón. Dios quiere hacer grandes cambios, cambios radicales, una revolución radical. La pregunta es si usted está dispuesto, está dispuesta a ser uno de esos reclutas, uno de esos soldados revolucionarios dispuestos a comenzar con Dios esta revolución. A mí me encantaría que si usted no ha escuchado los mensajes de los domingos anteriores de este mes de noviembre, pudiera escucharlos. Pero sabe también que me encantaría mucho que pudiéramos creerle al Señor que Él está juntando un ejército de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, adultos mayores, niños, que estén dispuestos a hacer esa punta de lanza, ese parteaguas, ese instrumento de cambio para su hogar, para su iglesia, para su comunidad y para nuestro país, para nuestro mundo. Dios ya lo hizo cuando Cristo vino al mundo. Con 12 hombres que parecían insignificantes, comenzó una gran revolución. Hoy en día nos hemos ido conformando, aún los creyentes en Jesús. Por eso, acercándonos al final de este 2022, seamos instrumentos de Dios para esta gran revolución que quiere comenzar. Y hoy quiero invitarle para que estemos convencidos de que cada uno de nosotros puede ser un verdadero revolucionario, una verdadera revolucionaria en las manos del Señor. Sin importar quiénes somos, sin importar nuestra historia, nuestro pasado, nuestros antecedentes negativos, ni siquiera considerando los antecedentes positivos, porque eso no importa. Solo importa ser convocados por el Supremo Comandante a una gran revolución y aceptar ese llamado. Quiero invitarle para que oremos a Dios. A mí me parece que este asunto de la revolución que nuestro mundo necesita es muy en serio y muy urgente. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este día y por este mes que está concluyendo. Te agradecemos que tu palabra nos esté desafiando continuamente. Ahora, Señor, prepáranos para escucharte hablarnos. Guíanos a un encuentro contigo y permite que muchos vean y escuchen este mensaje y muchos de ellos respondan a tu llamamiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle para que vayamos a la palabra del Señor porque no podemos tener un encuentro con Él sin que Él nos hable a través de su palabra. Y vamos a leer ahí en Marcos capítulo 3, solamente los versículos del 13 al 19. Dice aquí: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Este sencillo relato del llamado de Jesús a este grupo de hombres a los que llamó apóstoles nos deja una gran enseñanza para este llamamiento a la revolución. Y para que usted se convenza, sea hombre o mujer, sea adulto, niño, joven, anciano, que nosotros cada uno necesitamos ser un verdadero revolucionario. Una verdadera revolucionaria. Y mire, quisiera fundamentar el primer punto en este domingo, en las primeras palabras donde la palabra del Señor nos dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Quiere usted ser un verdadero revolucionario?
entonces lo primero que necesita es creer quién es usted. Créale a Dios. Crea quién es usted. Me encanta la manera como nos describe Marcos esta experiencia del llamado de los apóstoles. Dice que Jesús llamó a sí a los que Él quiso. ¿A quiénes escogió? Y mire, yo estoy seguro, no solamente por lo que la historia nos dice, sino por lo que hemos visto a lo largo de la vida de cada uno de los seres humanos que han servido al Señor. ¿Quiénes son? Y mire, lo cierto es que no importa quiénes eran en el pasado, si eran pescadores, si eran cobradores de impuestos, si estaban persiguiendo a la iglesia, si era un príncipe de Egipto, si era una adolescente comprometida para casarse. Realmente lo que había pasado en la historia de cada uno de aquellos a los que Dios ha llamado no es importante. Lo importante es que cada uno de ellos y cada una de ellas, de las personas que Dios ha usado en su palabra y que ha usado en la historia del mundo, han sido las personas que Él quiso, a las que Él quiso. Pero lo que llama la atención del relato es que Él los llama, dice, a sí mismo. Los llamó hacia Jesús. Muchas veces nosotros estamos emocionados porque el Señor nos encomienda una misión, porque nos escoge para una misión. Pero cuando el Señor escogió a sus 12 apóstoles, no los escogió de inicio para una misión. Los escogió para que estuvieran con Él. Los llamó a sí mismo, no los llamó a algo, no los llamó para algo, los llamó a sí mismo. Y en ese momento esa persona es especial. No por su trascendencia, no por su historia, no por sus capacidades, no por sus recursos. Es especial por el llamado que Jesús le ha hecho. En este día, yo creo que Dios le está llamando a usted. Le ha estado llamando a usted. Deténgase un momento en su vida, mire hacia atrás y reconozca. El Señor le ha estado llamando. El Señor le ha estado buscando. Que en este día usted me esté escuchando a mí, confirma que Él le ha estado llamando y que hoy es el día que Él espera que usted le responda. Usted es un llamado a ser un verdadero revolucionario. Usted es una persona llamada, un hombre, una mujer llamados para ser verdaderos revolucionarios. Este día que Jesús hizo este llamamiento, había muchos discípulos que le estaban siguiendo. Había cientos, tal vez miles de seguidores entre los que andaban esperando que Jesús hiciera algún milagro o les diera alguna enseñanza. Pero imagino a Jesús deteniéndose. Y en ese momento, entre la multitud, comenzó a llamar a uno por uno a estos hombres. Un llamado muy particular. Llamados y escogidos. Hoy en día Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Él se mueve por el mundo, camina entre las multitudes y llama a las personas. No solamente está llamando hombres, no solamente está llamando jóvenes, está llamando a todos sus escogidos para ser un verdadero revolucionario. ¿Sabe qué es lo primero que necesitamos? Este convencimiento, estar convencidos de que somos llamados y escogidos por el Dios Todopoderoso, que es sabio y que no se equivoca cuando escoge. Él no nos ve en el pasado ni en el presente, Él nos mira hacia el futuro, lo que Él va a hacer a través de nosotros. Usted puede ser un verdadero revolucionario, una verdadera revolucionaria solamente porque Él le ha escogido y porque Él quiso. ¿Por qué yo? ¿Por qué usted? Porque Él quiso, solo porque Él quiere. Esta es la soberanía de nuestro Dios, esta es la gracia de Dios. Nos ha escogido porque Él quiso. Y quiso escogerle a usted. No lo dude. Convénzase de que usted es una de esas personas llamadas y escogidas. Crea quién es. En Juan capítulo 15, versículo 16, nuestro Señor Jesús, Él dice estas palabras: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Estas palabras de Jesús deben quedar sembradas en nuestro corazón. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes.
esta elección para ser revolucionarios, en verdad, genuinos revolucionarios, es por la gracia de Dios. Pero usted necesita creerlo, necesita creer quién es usted. Un llamado, una llamada. No importa los porqués, no importa los impedimentos, no importa su pasado, no importa lo que tenga o lo que no tenga. Lo único que importa es que Él quiso. Y en este momento le está llamando a usted. Crea que usted es un elegido, una elegida por el Señor. Hay una segunda cosa que me llama mucho la atención en este pasaje, porque dice ahí que Él llamó a los que Él quiso, llamó así a los que Él quiso. Dice, y vinieron a Él. Esta respuesta de este grupo de hombres fue extraordinaria, porque ya estaban siguiéndolo. Pero cuando dice que vinieron a Él, no está hablando solamente en el aspecto físico de que se acercaron a donde Él estaba. Está hablando de que vinieron a Él a una relación. Así que lo segundo, que necesita un verdadero revolucionario, una verdadera revolucionaria, es vivir su intimidad con el Señor. Si usted reconoce que es un escogido o una escogida, viva su intimidad con el Señor. Porque no solo se trata de andar detrás de Él, no solo se trata de comenzar una revolución, se trata de vivir una íntima comunión personal con el Señor. Para eso fue que Dios llamó a estos hombres, para que estuvieran con Él. Llamó a los que Él quiso, pero dice primero, para que estuvieran con Él. El supremo llamado del Señor para cada persona es a vivir una profunda, íntima y verdadera relación personal con Él. Una relación diaria, continua. Y este es el fundamento de todo revolucionario. Usted y yo no podemos revolucionar nuestro corazón, no podremos revolucionar nuestra vida ni nuestro entorno si no estamos aferrados a la dulce comunión diaria con el Señor que nos ha llamado. El mismo pasaje que hace rato le mencioné en Juan capítulo 15, cuando dice que no lo eligieron ellos a Él, sino Él a ellos. Previo a eso les dijo, separados de mí nada pueden hacer. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Esa permanencia de la que habla es la comunión íntima que todo hombre o mujer necesita diariamente con Cristo para ser ese instrumento de cambio, ese instrumento revolucionario. Un verdadero revolucionario vive su intimidad con el Señor. No sé qué tipo de relación tenga con Cristo. No sé si habla con Él cada fin de semana en su iglesia. Pero para ser verdaderos revolucionarios, necesitamos una relación diaria. Todos los días encontrarnos con Jesús. Ese fue nuestro llamado, para que estuviéramos con Él, vivir con Él, disfrutar con Él y que aprendamos de Él, que recibamos de Él no solamente lo que dice con sus labios, sino su esencia, su persona, su carácter, su imagen formándose en nosotros por el compañerismo que vivimos. No sé cómo usted alimenta su relación con Cristo, pero debe ser diaria, fresca, reverente, continua. Y es a través de la oración y la palabra. Son encuentros con el Señor. No es solo leer la Biblia, no es solo orar, es un encuentro con Él. Encuentros con el Señor en el que nos habla y nosotros escuchamos. Encuentros con Él en el que respondemos y Él recibe nuestra respuesta. Necesitamos este tipo de compañerismo, pero mire, hay personas que oran mucho pero no leen la palabra. Es como estar hable y hable y hable con el Señor, pero no le permitimos hablar. Comunión íntima es donde hay una conversación. Él nos habla, nosotros respondemos. Nosotros hablamos, Él nos responde. Y la manera en que Él nos habla y nos responde es a través de su palabra. Si usted quita la palabra de su vida, no hay comunión con el Señor. No importa que pase horas orando. Sin la palabra de Dios no hay una verdadera comunión con Él. ¿Cuánto tiempo pasa a solas con Jesús? ¿Y lo hace todos los días? Si esta comunión es viva, entonces cada vez que nos congregamos en una iglesia, vamos con la conciencia de un encuentro con el Señor. No es ir al templo, no es ir a la iglesia, es ir a un encuentro comunitario con nuestro Señor. Y mire, la intimidad con Jesús, la relación con Él es lo más importante. Por eso, lo primero que hizo Jesús cuando llamó a sus discípulos no fue darles una misión. Los llamó para que estuvieran con Él.
Si usted va a ser un verdadero revolucionario, una verdadera revolucionaria, disfrute diariamente su intimidad con el Señor Jesucristo, porque eso será lo necesario para que sea un instrumento de transformación. Hay más en este hermoso pasaje. Sí nos dice el siguiente versículo, en el 14 y 15, que los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para hacer señales y milagros. Entonces, en tercer lugar, un verdadero revolucionario, una verdadera revolucionaria, desarrolla su misión con intensidad. Sí, porque hay una misión. Básicamente, el estar en comunión con el Señor, en mantenernos en esa intimidad con Él, nos irá dando la revelación de aquello que tenemos que hacer. Estamos hablando de la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. La misión que cada uno de nosotros tiene, y una misión muy en particular, se va a ir desarrollando cumpliendo pequeñas misiones cotidianas. Pero no hay manera de conocer esas misiones cotidianas sin esa intimidad. Pero cuando esa intimidad es real, entonces hay propósito para nuestra vida, hay misión. Y lo que nos corresponde como revolucionarios verdaderos es desarrollar esas misiones con pasión, con intensidad. ¿Sabe que esa es una hermosa evidencia de los verdaderos revolucionarios, de los verdaderos cristianos? No hablo de los religiosos, hablo de aquellos que tienen comunión con Cristo. Los que tienen intimidad con el Señor cumplen su misión y lo hacen con alegría, con satisfacción, con una frescura, no con amargura, no con enojo, no viendo si los demás hacen tan bien o criticando lo que los otros hacen mientras ellos no hacen mucho. El que verdaderamente tiene una intimidad con el Señor, un verdadero revolucionario, disfruta realizar su misión con intensidad, sin presiones, sin apatía. Lo hacen con mucha calidad, con mucho entusiasmo y no viendo si los demás también están haciendo algo, sino emocionado de ser el instrumento del Señor. Los verdaderos revolucionarios y las verdaderas revolucionarias tienen un sello en su vida que se les nota cuando están disfrutando servir a su Señor. Lo que compartía con usted en 2 Timoteo, cuando habla de que somos soldados. Dice que nosotros no nos enredamos en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Así que cuando hacemos la voluntad del Señor nos emociona saber que estamos agradando a aquel que nos llamó a ser revolucionarios. No se convierte en una carga el servicio. No se convierte en algo que nos mantenga enojados, presionados o juzgando a los demás. Nos mantiene gozosos disfrutando de aquello que estamos haciendo porque es la manera en la que vemos a Dios obrando a través de nuestras vidas. Es donde nos damos cuenta de que no somos nosotros, es Él. Y es cuando Él recibe la gloria y no nosotros. No esperamos ni el pago ni el agradecimiento. Lo único que esperamos es agradar a aquel que nos ha llamado. Si usted quiere ser un verdadero revolucionario, necesitará mantener esa íntima comunión con Él, para que cuando usted vaya percibiendo esas misiones cotidianas que le lleven a la misión que Dios tiene para su vida, usted lo haga con gusto, con gozo, con eficiencia, con calidad, con alegría, porque cada verdadero servidor de Jesús se goza en servir a su Señor. Todo verdadero soldado revolucionario de Jesús se goza en cumplir su misión. ¿Qué tal usted? ¿Está disfrutando su cristianismo? ¿Está disfrutando su vida diferente? ¿Disfruta provocar una revolución en su vida y comenzar a mantener esa revolución que vaya afectando su hogar? ¿Le emociona ver cómo se revoluciona su iglesia con su actitud, con su presencia y con su servicio? ¿Le emociona poder impactar a su colonia y a su comunidad con sus acciones y con su carácter, sabiendo que es la manera de revolucionar el mundo en el que estamos viviendo? ¿O hay amargura en su corazón? ¿Hay frustración? ¿Hay juzgar a los demás y criticar a los demás? Usted necesita reconocer quién es. Un escogido, una escogida. Usted necesita una intimidad con el Señor todos los días para que Él sea siempre su prioridad y agradarlo a Él sea su anhelo.
y entonces pueda desarrollar su ministerio con intensidad, sabiendo que lo que está haciendo es la voluntad del Señor y que lo que está haciendo es para agradarlo a Él. Pero también es importante que sepamos que cumplir con nuestra misión permite que los planes de Dios se cumplan, porque en esta misión que nos da, tal como lo hizo con los apóstoles, dice que recibieron autoridad. Usted tiene dones espirituales que Dios le ha dado, capacidades especiales, particulares, poderosas en Dios, para realizar la misión que Dios le ha dado. Y entonces, no se trata de lo que usted aprendió en su vida o de lo que usted estudió o para lo que usted es bueno. Se trata de aquello que Él decide hacer a través de usted. Pero Él le da autoridad en Cristo Jesús. Autoridad no para mandar sobre los demás, sino para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos ser servidores, humildes, obedientes, pero valientes. Eso nos hace revolucionarios verdaderos. Hombres y mujeres con la autoridad del Señor para vivir un estilo de vida que marca diferencia, con autoridad para influir en otros, para que quieran también hacer las cosas correctas como las hacemos nosotros, que quieran ser como nosotros y quieran conocer a aquel que nos ha transformado y nos está transformando a nosotros. Esa es la revolución que el Señor quiere y está iniciando en nuestro mundo. Pero hay algo más todavía en este hermoso pasaje. Dice en la última parte algo que de repente no parece tener mucha trascendencia. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. ¿Sabe que hay una cuarta cosa que me emociona cuando pienso en ser un verdadero revolucionario? Un verdadero revolucionario vive la experiencia en comunidad. Sí, porque mire, hoy en día, a como están las cosas, como que nos gustaría trabajar solos, ¿verdad? Porque no se puede confiar en nadie. Porque no hay mucha gente responsable. O tal vez porque sentimos que nadie lo hará como nosotros. Pero el plan de Dios desde el inicio fue hacerlo en grupo, en comunidad. Por eso Él dijo que vino a edificar su iglesia. Así que esta misión que vamos a cumplir de revolucionar al mundo no se podría hacer con un solo revolucionario o una sola revolucionaria. Necesitamos convocarnos, porque somos convocados por nuestro Señor, y vivir en comunidad. Y mire, quisiera recomendarle una serie muy especial que se llama Los Elegidos. Me parece que la acaban de poner en Netflix. Pero si no, hay una aplicación que usted puede ver, Los Elegidos, o en inglés, The Chosen. Creo que esta forma de mostrarnos la manera en que interactuaron estos 12 y otros más que seguían a Jesús, nos ayudará a reconocer esta gran verdad. Porque estos dos eran totalmente diferentes. Todos de ellos venían de diferentes trasfondos culturales. Cada uno de ellos traía sus propias vidas pecaminosas que fueron resueltas por el Señor Jesucristo. Traían sus propios traumas, traían sus propias capacidades. También traían su propio temperamento, y cada vez que pensamos en este tipo de personas, vemos que hay muchísimas razones por las que había choques entre ellos. Pero lo más emocionante es que a pesar de las diferencias y a pesar de los choques entre ellos, se mantuvieron unidos, porque había una razón que se llamaba Jesús. Así que ellos pudieron soportarse los unos a los otros, aprendieron a amarse los unos a los otros, aprendieron a apoyarse, a sostenerse y a colaborar juntos unos con los otros. Y fue la presencia de Jesús la que les enseñó eso. Hoy en día necesitamos reconocer que para tener una verdadera revolución en el mundo, se necesita que cada verdadero revolucionario y cada verdadera revolucionaria esté dispuesto y dispuesta a vivir en comunidad esta experiencia de ser la iglesia de Cristo. Porque hoy en día la gente es tan sensible, tan delicada,
que estamos en una congregación y si alguien nos hizo una mala cara o si alguien no nos saludó, ya nos sentimos mal y nos queremos ir a otra iglesia y de pronto estamos brincando de iglesia en iglesia precisamente porque en ninguna encontramos gente perfecta. Pero no vamos a encontrar nunca una iglesia perfecta, ni iglesias llenas de gente perfecta. Porque además de los imperfectos que están en proceso de perfección, hay gente que no es realmente cristiana, pero que simpatiza con el Evangelio. Y eso nos hace a nosotros personas idóneas para entrenar esta unidad y esta experiencia de vivir en comunidad que necesitamos. Necesitamos aprender a soportar a los que son diferentes. Necesitamos aprender a colaborar con los que piensan de una manera que no es como la nuestra. Necesitamos aprender a amar a los difíciles de amar, no solamente a los sencillos de amar. Y para aprender a perdonar, ¿qué es lo que necesitamos? Que de pronto alguien nos ofenda o que nos lastime. Es una escuela, es una universidad de aprendizaje que no va a terminar nunca y la vida en comunidad nos coloca en el punto de aprendizaje perfecto. Estos 12 hombres terminaron siendo verdaderamente amigos. Y después eran los 120 que comienza así el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eran una verdadera familia. Y Jesús, el Señor, nos lo dijo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que no podemos evadir esta experiencia de vivir en comunidad. La necesitamos para cumplir nuestra misión. La necesitamos para que la revolución que el mundo necesita se propague mucho más rápido. La necesitamos porque es la forma, es la estrategia que Dios planteó para conquistar el mundo. Que aprendamos a vivir practicando la unidad en medio de la diversidad. El Señor nos lo dice en Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, perdonándonos si alguno tiene queja contra otro. Vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 13:35 que en esto conocerán todos los demás que realmente somos sus discípulos, cuando tuviéremos amor los unos con los otros. Necesitamos, como verdaderos revolucionarios, vivir esta experiencia de ser una iglesia, esta experiencia en comunidad. Así es el ejército, ¿no es cierto? ¿O a poco cuando entramos al ejército, los que han entrado al ejército, escogen con quién van a convivir? Y si no les gusta, se cambian de batallón. No es así. Donde el Supremo Comandante nos une, con la gente que nos une, es donde tendremos que cumplir nuestra misión. Así que apasionese por su iglesia. Apasionese por la unidad del cuerpo de Cristo en medio de la diversidad. Aprenda en medio de esa comunión a amar, a respetar, a perdonar, a soportar, a apoyar, a ayudar, a depender de otros. Aprendamos lo que tengamos que aprender y juntos, como un ejército revolucionario, marchemos en pos de Jesús para que podamos revolucionar el mundo en el que vivimos. En estos hermosos versículos y pocos versículos encuentro cosas tan extraordinarias y maravillosas. Dios me habla. Espero que le hable también a usted. Jesús llama a los que Él quiso. Crea quién es usted. Un escogido, una escogida. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué Él? ¿Por qué aquellos? Porque Jesús quiere, porque Él quiso. Nosotros tendremos que aceptarlos también porque Jesús quiso aceptarlos. Nosotros no somos nadie para rechazar a nadie. Aceptemos quiénes somos. Creamos que somos ese pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, adquiridos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. También creamos que nos llamó a Él mismo, para que estuviéramos con Él. Ese es el anhelo más grande y el llamado más supremo. Comunión íntima. Sin una comunión íntima con nuestro capitán, con nuestro general y supremo comandante, no seremos capaces de iniciar siquiera una verdadera revolución. Un verdadero revolucionario mantiene una comunión íntima con el Señor. También hay una misión y hay que desarrollarla con intensidad. Si hay cosas que hacer, la voluntad de Dios y nuestro anhelo debe ser obedecerlo a Él y cumplir su voluntad, cumplir nuestra misión.
y no olvidando que no es una misión individual, o sea, no somos llaneros solitarios. Necesitamos vivir la experiencia en comunidad, ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el ejército revolucionario. Ahí está la revolución que el mundo necesita. Estamos despidiendo el mes de noviembre. Los festejos de la Revolución Mexicana se van a terminar. Pero usted y yo podemos continuar en este ejército revolucionario, trastornando el mundo en que vivimos. Es nuestra decisión, es su decisión. Jesús le está llamando. Jesús quiere cambiar el mundo y quiere comenzar en usted y con usted. Venga a Jesús, entregue su vida, dígale que sí a su llamado. Qué privilegio ser escogido por el Señor. Y aférrese a estos elementos de un verdadero revolucionario, de una verdadera revolucionaria, y trastornemos el mundo. ¿No quiere decirle al Señor, aquí estoy, usa mi vida? Oramos. Bendito Dios, estamos delante de ti, reconociendo que trastornar el mundo es algo que suena imposible y que suena demasiado grande. Pero tú eres un Dios grandísimo, enorme. Te pedimos, Señor, ayúdanos a reconocer que eres tú el que en este día se encuentra con nosotros y nos llama. Que nos has elegido de entre tanta gente, entre los millones de habitantes de este país y de este mundo, tú nos escoges a nosotros. Ayúdanos a creerlo y a vivir primeramente de manera intensa y apasionada nuestra comunión contigo, para que entonces la misión, llenos de tu poder y autoridad, la podamos cumplir, y no solos, sino en comunidad con nuestra iglesia. Revoluciona nuestra vida, revoluciona nuestro hogar, revoluciona nuestra iglesia y permítanos ser ese ejército revolucionario que trastorne el mundo. Aquí está mi vida, Padre, yo te la entrego. Yo te ruego que a mí me uses y que a mí me unas y que a mí me permitas vivir esa intimidad contigo. Yo te lo ruego, Señor. Este es mi anhelo y lo pongo en tus manos. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. La revolución ya comenzó. Solamente nos queda definir si seremos parte de ella o no. Espero que usted decida que es así. Si el Señor nos permite, ya el próximo domingo estaremos en el mes de diciembre, el último de este 2022, y me encantaría que usted siguiera siendo un seguidor de este canal y que además nos ayude promoviéndolo para que más personas reciban también la palabra del Señor. Soy el pastor Alejandro Varela, le envío ese fuerte abrazo, una bendición muy especial y el anhelo profundo de que, si Dios nos concede la vida, la próxima semana nos encontremos de nuevo con Él para escuchar lo que nos habla. Dios le bendiga.